Buongiorno y benvenuti a otra cita, otro apuntamiento con Café con Carlos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Algo súper importante, quizás de lo más decisivo en cada pyme, que es cómo contratar auténticos rockstar en tu equipo, saber elegir muy bien quién vas a incorporar en tu equipo. A la hora de contratar, bien sea si lo haces directamente tú o bien porque te apoyas a alguna empresa externa que te ha hecho una mano, solemos cometer en toda pyme tres grandes errores. Luego estos errores nos los arrastramos durante toda la vida útil de nuestra empresa y siempre nos preguntamos por qué esa persona salió bien, esa contratación salió bien y esa otra no. Vas a descubrir cómo hay patrones que se repiten una y otra vez en tu pyme. ¿Y por qué te lo digo? Porque he estado apoyando a más de 100 pymes en su proyecto de crecimiento y siempre he visto esos patrones repetirse una y otra vez. Así que escúchame un poquito más porque vas por fin no solamente a descubrir cuáles son esos tres patrones donde todo el mundo patinamos, y aquí me incluyo porque yo también he tenido mucho que aprender en esto con mi propio equipo, y por otro lado vas a ver cómo te voy a dejar unas herramientas tremendas, te las voy a dejar en la descripción de este vídeo, totalmente gratuitas, con las que vas a poder guiar, sobre todo objetivizando. Esto no se trata de decir, Carlos me cae bien y entonces escucho lo que dices. No, vas a verlo de una manera objetiva, hay ciencia detrás. Además, no es ciencia que he desarrollado yo, sino que he seleccionado después de más de una década investigando cuáles son las herramientas más poderosas para las pymes y las tienes disponibles, ¿vale? Te lo dejo en la descripción del vídeo. Ahora, vamos a ver cuáles son esos tres mecanismos mentales que normalmente no ponemos en marcha, y por no ponerlos en marcha acabamos metiendo la pata. Primero, hacer la carta a los Reyes Magos. Segundo, no saber distinguir exactamente la naturaleza del rol que voy a cubrir, sobre todo con proyección a futuro. Y tres, también entender cómo respira tu propia empresa y cuáles son las motivaciones más profundas de cada candidato o candidata que estés analizando para ver si hay match, si encaja o no encaja con lo que vamos a poder decir es un poco el ADN, los valores o la cultura de tu propia empresa. Si haces esas tres cosas correctamente, te garantizo que va a ser muy difícil que metas la pata. Así que vamos a ver punto por punto. Primero, la carta a los Reyes Magos. Recientemente estaba hablando con dos empresarios que son magníficos y me decían, Carlos, estamos frustrados porque para este puesto llevamos ya más semanas de lo habitual, por no decir meses, sin encontrar a nadie que lo pueda realmente cubrir. Y cuando encontramos a alguien como que encaja, pero no encaja, pero what, ¿me suena de algo? ¿Sabes por qué? Es porque están haciendo la típica carta a los Reyes Magos. Es decir, necesito a alguien en el equipo que por un lado sepa generar negocio, por el otro dirigir equipo, por el otro tomar decisiones estratégicas, dar la cara ante el cliente, llevar adelante la cuenta de resultados, hacer esto, hacerlo, tal. Yo me acuerdo, estaba en esa sesión con ellos y dije, chicos, ¿os dais cuenta que si encontráis, si hay alguien ahí fuera que sabe hacer todo esto, es que muy probablemente se ha montado una empresa por su cuenta, no está buscando trabajo por cuenta ajena? O estáis tratando de replicar, por ejemplo, esto lo veo muchísimo cuando se habla de vendedores o de responsables técnicos, de replicar ese auténtico genio que igual tienes en el equipo y tienes uno, o eres tú, era tu padre o tu madre o quien sea. Pero claro, no te das cuenta de que estás sesgada, porque eso que tú ves, que sabes que es posible, claro, pero no es lo normal, no es lo habitual. Entonces me encuentro con peticiones de que hable 50 idiomas, que sea totalmente autónomo, que trabaje con un valor tremendo, inconmensurable, y que encima pues cobre 1.000 euros al mes. Esto es broma, por supuesto, pero para que nos entendamos, eso es el principal de los problemas. Así, ¿cómo voy a salir de esto? No digo que no tengas que meter auténticos talentos en tu equipo. Ahora bien, sería muchísimo más fácil, y piénsalo desde un punto de vista estratégico, que si yo busco una sola figura, una sola persona que tenga tantas cualidades, aún admitiendo que lo logras encontrar en el mercado, ahora pregúntate, ¿y si se va? ¿Cuánta más gente voy a encontrar que lo puede reemplazar? Porque acuérdate, el coste de contratación de una persona
no es lo que cueste meter a la persona, es lo que cueste encontrar una solución cuando esa persona se va. Demasiadas veces yo he visto pymes de 20 empleados, 50 empleados, 100 empleados que tienen un par de roles claves donde solamente tienes una persona, dos personas que saben realmente hacer ciertas cosas, y si éstas se jubilan, se van de vacaciones o deciden cambiar de trabajo, la empresa se ve abocada, no digo al fracaso, pero se generan crisis, ¿no? Internas muy importantes. Y acuérdate, para crisis ya está el mercado. O sea, no vayas añadiendo más dificultades de lo necesario. Tuve un mentor estupendo, Gunther, que siempre me decía, tranquilo, que para crisis, problemas y retos, para eso está el cliente. No te compliques la vida tú solo. Punto número 1. Ve separando esas funciones, ve rediseñando tus propios procesos internos para que sean incluso muchísimo más escalables. Ve viendo cómo formar gente que tienes internamente, procedimentar. Te aseguro, y esto nos pasa constantemente cuando trabajamos con pymes, que hay muchísimas tareas, muchísimas funciones e iniciativas dentro de las funciones y los roles que se tienen normalmente, que se dan por hecho de que se tienen que hacer y se tienen que hacer de esa manera, y cuando entramos nosotros y analizamos, vemos cómo se pueden automatizar, se pueden delegar o incluso muchas veces se pueden suprimir directamente. Así que te animo primero a poner un poquito de orden. Eso es como cuando haces una mudanza, no empieces a meter cosas en caja, empiezas a tirar, y cuando hayas terminado de arreglarlo todo y tirar todo, pues ya estás listo para hacer la mudanza, es decir, un poquito de limpieza interna. Así que si quieres saber más sobre cómo hacer toda esta parte de delegación de tareas, de organizarte internamente, de recomponer, repensar, redefinir esas funciones, te animo a que vayas viendo otros vídeos míos, leas el blog, etcétera, porque vas a encontrar muchísimo contenido de calidad respecto a este tema. Segundo punto fundamental. Cuando hablamos de la definición de rol, no me estoy refiriendo al contenido del trabajo de cada uno, porque lo que aparentemente sobre papel parece ser el mismo trabajo, luego en el día a día puede ser extremadamente diferente. Me explico. Imagínate una oferta en InfoJobs, en LinkedIn, donde sea, que pone simplemente responsable técnico. Realmente para desarrollar bien ese trabajo podrías necesitar, vamos a decir, mínimo 4 tipos de personas muy diferentes. La primera, pues estás buscando un técnico, es decir, alguien que sepa de la parte técnica, pero sobre todo porque tu finalidad es que sepa detectar no solamente lo que el cliente dice, sino también lo que el cliente no dice, y sea capaz, por lo tanto, de construir propuestas innovadoras, proyectos técnicos desafiantes que hasta ahora no se han hecho, para poder resolver retos nuevos técnicos dentro de tu propia empresa. Por otro lado, ese responsable técnico podría ser alguien que, sin embargo, está a cargo, imagínate, de muchos contratos ya cerrados, de mantenimiento o lo que sea, donde se necesita gestionar muchísima gente, donde la rapidez y el saber mover mucho volumen en cuanto a cantidad de proyectos a la vez es fundamental. Eso es otro perfil. Luego, por otro lado, podría darse el caso de que necesites a alguien que tenga esa innovación y esa creatividad para poder integrar tecnología nueva, nuevas maneras de proceder dentro de tu día a día interno, para tu propio trabajo interno o de cara al cliente. Y eso sigue siendo responsable técnico, pero no tiene nada que ver con todo lo anterior. Y por último, imagínate el típico responsable técnico, que es casi un notario, que es esa persona que cuando mira algo lo sabe analizar de arriba a abajo, no se le escapa ni una tercera coma decimal, por ende es una auténtica seguridad a la hora de revisar o bien su propio trabajo o el de los compañeros. Acabamos de describir 4 personas, 4 formas de entender el trabajo y la vida totalmente diferentes, y tú me dirás, vale, quiero a alguien que sepa hacer las 4 cosas. Ok, quizás tienes que volver atrás en el vídeo y volver a escuchar el punto 1. No pidas la carta de los Reyes Magos. No existe alguien que sepa hacer las 4 cosas de manera insuperable, sino que cada uno de nosotros, en función de las circunstancias, pues hace florar un lado o más otro. No es nada, ninguno de ellos es mejor o peor. Simplemente depende de las circunstancias. Así que te invito, antes de publicar esa oferta de trabajo, antes de llamar gente conocida para que cubra ese puesto, a que reflexiones, aunque sea medio minuto, sobre, vale, pero ese puesto de trabajo, incluso no solamente como está ahora, sino en cómo va a tener que hacerse a futuro, ¿qué perfil necesita de verdad? O sea, es decir, yo te he puesto solamente 4 ejemplos, pero realmente puedes ahondar muchísimo más.
te dejo en el link de este vídeo una herramienta gratuita que tengo en mi página web, que es un test desarrollado por Natalia Gironella, Tía de la Maza, con muchísima ciencia por detrás, que es tremendamente útil para poder hacer ¿qué? Pues objetivizar ese tipo de cosas. El test tú mismo, pues entender, por lo tanto, cómo eres tú, y a partir de ahí te va a ser mucho más fácil delinear ese nuevo puesto que quieres cubrir dentro de tu propia empresa, y sobre todo con lo que te voy a decir a continuación, que es cuidado con realizar esa petición de incorporar a alguien en tu equipo sin primero también haber reflexionado si lo que quieres es una persona que haga fundamentalmente lo mismo que anteriormente se hacía, es decir, si viene a integrar un puesto ya existente, o si para una iniciativa nueva que hasta ahora no se ha hecho. Porque ahí vas a tener que valorar mucho qué tipo de perfil adecua más a lo que de verdad quieres que pase en tu empresa. Con esto nos vamos al tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto que te presento hoy? El de las necesidades humanas. ¿Por qué te hablo de esto? Porque todos y cada uno de nosotros estamos motivados por cosas diferentes. No me vale con frases que leo en las redes sociales o leo por ahí donde dicen la gente trabaja por dinero, o bueno, sí, le pongo el futbolín, entonces ya soy moderno, ¿no? En la oficina, o cualquier otra cosa de este tipo. No, estamos hablando de qué es lo que mueve, incluso a nivel subconsciente muchas veces, las personas en su día a día, qué son esas fuerzas, esos patrones muy poderosos que hacen que de manera natural se inclinen hacia algunos comportamientos o hacia otros. O, dicho de otra manera, que hacen que la misma persona con el mismo talento, y te habrá pasado a ti mismo también, en algunas situaciones brilla y de verdad aporta muchísimo valor, y en otras pues se queda un poco en una esquina, en un rincón, o incluso sin darnos cuenta causamos fricciones, ¿vale? Para poder objetivizar todo eso te voy a dejar otra herramienta más gratuita en el link de descripción del vídeo, en los comentarios, así que por favor aprovéchala. Está disponible en la página web y es el test de 6 necesidades humanas desarrollados por Chloe Madanes. Si quieres saber quién es, te invito a que averigües, que es una tipa increíble. Yo he tenido la suerte de estar con ella, sus 85 años ahí en San Diego, dándolo todo, y aprender directamente de ella para entender esos mecanismos. No digo que sean ocultos, pero vamos a decir que muchas veces no somos conscientes ni nosotros. Sin embargo, son los patrones que te marcan todos los días. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque si volvemos a pensar en los puntos que te he mencionado hasta ahora, no hagas una carta a los Reyes Magos. 2, mira a ver efectivamente el puesto que quieres cubrir, si características requiere, ¿no? Realmente de cada persona, si más enfocada a la acción, más enfocada hacia la innovación, más enfocada, ¿no? a controlar y a la certeza, pues te diría que mires estas 6 necesidades humanas, las entiendas, hagas tu propio el test y hagas un poquito, rellena el test pensando como si al contestar no fueras tú, sino fuera la empresa en su conjunto. ¿Qué diría en cada, no lo que pone en los carteles, en la misión, visión, valores, lo que es de verdad, ¿vale? Lo que sabes que comenta la gente en el pasillo mientras toma el café. Así que contéstalo y ahí te va a salir un gráfico precioso que va a decir efectivamente cómo estáis a día de hoy. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es lo que es. Y eso te va a permitir ver cómo con esos 2-3 candidatos últimos que tienes y no sabes cuál decidir, vas a ver cómo hay candidatos que más o menos siguen la huella de la empresa, entonces sabes que van a encajar, porque lo que le motiva a ellos es lo mismo que motiva al resto de la compañía. Lo que le desmotiva a ellos es lo mismo que le desmotiva al resto de la compañía. Así que no vas a tener tantas fricciones en proponer ideas nuevas o hacer que hagan propias las instancias y los retos que tienes en el día a día y lo den todo para precisamente aportar su granito de arena, que es lo que estamos buscando con este vídeo, que cualquier persona que entre a formar parte de tu organización marque un antes o un después y aporte mucho más valor más allá de caliente una silla o cubra un puesto. Si esto es fundamental en cualquier puesto de trabajo, pues en una pyme donde no se tienen 10.000 empleados es literalmente fundamental. Simplemente para que lo entiendas, yo mismo, pues tanto yo como mi equipo, pues toda la gente que he seleccionado, hemos rellenado esos tests que te he mencionado y que vas a tener disponibles en los comentarios de este vídeo. ¿Por qué? Porque a la hora de, por un lado, asignar tareas, yo te voy a contar un poquito cómo lo he hecho. Al principio estaba buscando gente, esa carta a los Reyes Magos, ¿no? Que hiciese todo.
y eso no, por supuesto, no es posible. Hasta que no me he puesto a repensar, rediseñar producto, procesos internos, pequeñas tareas. A ver, antes lo hacía un rol, ahora lo he redistribuido hacia otros roles. Se me hacía muy complicado encontrar personas que encajasen. Primero. Segundo, una vez que he hecho ese trabajo de evitar la carta a los Reyes Magos, ¿qué he hecho? Pues, por supuesto, ver si para ejecutar esa función de la manera más brillante posible necesitaba personas cuya inclinación natural iba más a sentirse incómoda por tener tareas sin hacer, entonces que van mucho pum, 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 vamos, son unos tractores que llevan adelante un montón de cosas, o si buscaba gente capaz de empatizar mucho con el cliente, con el resto del equipo, o si buscaba personas más hacia el lado de innovación, más hacia el lado de la precisión. En función de esto me ha ayudado muchísimo a ver con claridad qué asignar a cada uno. Y por último, lo que de verdad hace que todo esto funcione es lo que se suele llamar el encaje en el equipo, el encaje en la empresa. ¿Qué es eso del encaje en la empresa? No me vale con hacer así. Lo quise eso también procedimentar, lo quise, yo creo muchísimo en el dato y en la ciencia, le quise poner una base científica. Y por eso, después de haber buscado miles de herramientas, miles de cosas, el que de verdad veo que funciona es que te ahorras todo ese tiempo de búsqueda. Lo que da funciona es el test de las 6 necesidades humanas y eso permite ver clarísimamente cuál es ese hilo rojo muy sutil que nos une a todos en el equipo, aunque vivamos en zonas distintas del mundo, tengamos con historias muy diferentes y eso es lo que nos hace ricos, pero tenemos ese pequeño lenguaje común porque en el fondo compartimos, cada uno con su pequeña diferencia, pero en el fondo compartimos las mismas necesidades humanas. Así que te invito también a que lo hagas. Antes de dejarte, quería simplemente, para demostrarte la fuerza de este marco de reflexión, te quería compartir algunos comentarios que igual habrás oído muchas veces, ¿no? Es que la generación de ahora no sabe hacer sacrificios, es que antaño... Bueno, pues todo esto se debe a porque con el paso del tiempo ha habido un desplazamiento en las necesidades humanas de la población. Por lo menos si coges un mismo país, si te vas a otros países eso cambia y varía muchísimo. Bueno, donde antes quizás las generaciones que están más cerca de la jubilación hoy en día valoraban muchísimo más pues, la certeza, un puesto de trabajo más definido y por ende estaban dispuestos a sacrificarse por ello y asumir muchísima carga de trabajo, aceptaban también feedback negativo y se callaban y a trabajar de manera muy fuerte. Mientras que ahora las generaciones que se acaban de licenciar son las generaciones que privilegian más el saber cuál es el impacto de lo que están haciendo. Es decir, lo que hago sirve de algo, qué impacto va a tener no solamente en la empresa, sino en el cliente, en los proveedores, la sociedad en el conjunto. Quizás parezca más etéreo, eso quiere decir que estás más cerca de la jubilación que de la licenciatura, de acabar tu carrera, pero os puedo asegurar que ninguno es ni mejor ni peor, son formas distintas de funcionar y tenemos que aprender a trabajar en la diversidad. Entonces, por eso, pues te dejo todas esas herramientas, seguramente te van a ayudar muchísimo y te van a ayudar a explicar esos patrones comunes que vas viendo. Por último, a veces te habrás preguntado ese famoso empleado que se convierte en un empleado tóxico, ¿no? Ese es el mayor miedo cuando voy a fichar a alguien nuevo en mi equipo. Por si quieres saberlo, si sigues los 3 pasos, vas a reducir muchísimo el riesgo de meter un empleado tóxico en tu organización. Con el primer paso, fundamentalmente porque por fin te permite acotar la búsqueda hacia unas funciones, unos perfiles, unas capacidades determinadas y que no sea todo y nada, porque vas automáticamente a redefinir roles, puestos de trabajo en función de esas actitudes naturales de la gente. Si tienes a alguien que le encanta innovar, buscar nuevas vías, nuevos procesos, no me lo pongas a meter datos en una Excel a mano una y otra vez todos los días igual, porque se va a aburrir y lo va a hacer mal y va a meter la pata, ¿vale? Para que nos entendamos. Y por último, cuando tengas la huella de necesidades humanas tuyas y de tu propia empresa, y no hace falta que pidas a toda tu gente que conteste el test, sino simplemente responde tú sabiendo un poquito cómo es tu empresa, ¿vale? No hacia ti, sino hacia tu empresa y te va a salir. Te puedo asegurar que todas las veces, cada vez que me llama algún empresario y me dice, Carlos, tengo problemas con este trabajador, con este otro, dificultando el trabajo en equipo, o por ejemplo no está performando tan bien como antes, ¿no? Ha bajado, ha habido cambios, en fin, cuando me llaman, yo siempre lo que miro es, primero, si se ha pedido la carta a los Reyes Magos, segundo,
si el puesto y el rol, tal y como es de verdad, no como se supone que era, ¿vale?, encaja con lo que es su propia actitud, su propia forma de ser. Ese sería el test, el segundo punto, el test que te dejamos del crack. Y por último, tercer y último punto, hay algo que nunca mira la gente y sin embargo marca todo en el proceso de encaje de esa persona dentro de tu propia organización. Esto me lo enseñó un gran mentor mío que ha hecho el epílogo de mi libro. Si quieres saber quién es, cómprate el libro. Bromas aparte. Ese profesor de estrategia que he estado enseñando en una escuela de negocios de las mejores que hay en Europa durante más de 20 años, un día me comentó que le había llamado a una empresa de Burgos muy grande de un sector agroalimentario para decirle que había tenido un problema con el nuevo CEO. Una empresa muy grande, muy grande, no puedo dar más detalles si no sabéis cuál es, y le llamó toda preocupada. Nos ha costado un montón de tiempo. Finalmente habíamos pillado un CEO, lo hemos traído de Francia, lleva aquí año y medio, pero es que no funciona. No sabemos qué pasa, no sabemos qué pasa. Bueno, pues se desplazó ahí, hizo la consultoría y luego el resultado de la consultoría fue, claro, es que es francés y vosotros sois de Burgos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues aparte que en ese caso la empresa había hecho la típica carta a los Reyes Magos, no había mirado exactamente en qué momento estaba la empresa y qué puesto estaba buscando, por lo tanto, qué perfil realmente estaba buscando a nivel de CEO, se había equivocado sobre todo, bueno, aparte de los anteriores dos puntos, en el tercero, que es el encaje cultural con tu empresa. Ahora bien, ¿cómo mido ese encaje cultural? Porque, bueno, pues al final las cosas muchas veces parecen que son totalmente subjetivas. Eso por lo menos una pregunta que yo me hice cuando tenía que empezar a fichar gente para mi propio equipo. Yo quiero ayudar a las pymes en convertirse en pymes superstar y si no tengo gente en el equipo que es a su vez superstar, pues eso no va a ocurrir. Por lo tanto, me puse esa pregunta, empecé a buscar y averiguar en todas partes, porque además era algo que mis propios clientes me demandaban. Carlos, ayúdame a fichar esto, ayúdame a fichar lo otro. ¿Cómo lo ves este nuevo que está entrando? Entonces, veía que había mucha aproximación y muy poca ciencia detrás. Después de mucho buscar, di con una persona magnífica, se llama Chloe Malanes. Tuve la inmensa suerte el año pasado de estar con ellas en San Diego a sus 85 años de edad, que sigue ahí al pie del cañón dándolo todo, que entre otras miles de cosas que hizo, si queréis saber quién es, buscar en Google y así veis todos los premios y el nivel literario y científico que tiene, para que luego me abriese ese mundo de un test, por fin, que objetivizase todo esto del encaje cultural, más allá de la cultura que podemos entender, digamos, de este es de mi pueblo, este es del otro. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de algo mucho más enraizado, algo que tiene que ver con el ser propio, lo que hay detrás, el ser humano, son patrones que nos condicionan el comportamiento todos los días. Entonces, ¿qué mejor que poder analizar tu propia empresa? No hace falta que conteste al test toda tu empresa, simplemente que contestes tú y que en lugar de responder como si respondieras tú, como si respondiese la empresa. No en función de lo que pone en la misión, visión, valores o en vuestra página web, que estoy seguro que sois líderes de vuestro sector, como todo el mundo, ¿vale? Sino lo que de verdad sabes que la gente comenta, lo que ha sido, vamos, lo que es de verdad, ¿vale? Entonces te dejo el link en la descripción, está en mi página web, podéis sacar de ahí con esa herramienta gratuita una analítica brutal de vuestra empresa que os va a dar un nivel, os va a sacar una gráfica de cada una de las 6 necesidades humanas que todos tenemos, en qué nivel estáis en vuestro caso. ¿Qué es esto de las necesidades humanas? Bueno, pues lo que viene a decir Chloe Malanes es que da igual la cultura, la raza, el donde vivas, en todo el mundo, en el fondo todos seres humanos compartimos 6 necesidades básicas. Puede ser el de tener certeza en lo que voy a hacer, en que voy a comer a final de mes. Puede ser de diversidad, para no aburrirme y no hacer todo el rato lo mismo. Puede ser de relevancia, de saber que se me reconozca el trabajo hecho y que todo el mundo diga que bien lo has hecho, ¿no? Puede ser de conexión y de roce humano, de que necesito tomarme ese café con mis colegas, con mis compañeros de trabajo para no sentirme tan solo. Puede ser de saber que estoy peleando
todos los días ante retos que nadie ha solucionado y yo siento que cada día soy mejor profesional, mejor persona, porque voy enfrentándome y dándolo todo y aprendiendo cada día de los retos que tengo encima de la mesa. O puede ser porque necesito saber perfectamente que gracias a mi trabajo he generado impacto, he generado un mundo mejor. Y ya sé que puede parecer un poco happy flowers como filosofía, pero no es así. Pensad simplemente en todos los que trabajan en hospitales, los que trabajan de bomberos que van a rescatar gente después de un accidente de tráfico, o policías, no está pagado tener que hacer turnos de noche en un hospital, ¿no? Entonces, da igual eso, lo que cobran a final de mes, lo hacen porque tienen una satisfacción propia interna de contribución. Espero que eso os ayude un poquito a entenderlo. Si queréis saber más, hay vídeos específicos sobre este tema en mi canal de YouTube, en mi página web, y os animo a que ahondéis mucho sobre esa herramienta que es fantástica. ¿Por qué os la menciono en el momento de fichar a alguien? ¿Para qué? Para que no metáis un francés de CEO en una empresa de Burgos, como decía antes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo el tipología de empresa acaba desarrollando una forma de priorizar, hay cosas que automáticamente motivan y automáticamente desmotivan, cosas que dan pereza. Vosotros metéis una persona muy cualificada, muy preparada, que sabe muchísimo de vuestro sector, que quiere de verdad aportar muchísimo, pero sus propias razones de motivación, los que le sale natural, que hacen que se encienda, ¿no? Y que saca la sonrisa de aquí a aquí, son diferentes de las del resto del equipo o del resto de la empresa. Ahí, Houston, tenemos un problema. ¿Qué va a pasar con esta persona? Ya os lo digo, podéis ahondar, tengo mucho más vídeos, mucho más contenido sobre este tema. Se va a convertir muy probablemente, en el mejor de los casos, en alguien que no es ni fu ni fa, porque va a desconectar con el puesto de trabajo y se irá en cuanto encuentre algo mejor. Mejor para él, que no quiere decir mejor pagado, quiere decir simplemente algo que encaje mejor con sus propias necesidades humanas. O, en el peor de los casos, va a entrar en cortocircuito con el resto de su equipo o con la empresa en su conjunto y se va a convertir en uno de esos empleados tóxicos, que muchas veces os he oído hablar. Tenéis mucha más información sobre cómo gestionar y detectar ese empleado tóxico. No me voy a alargar ahora en este vídeo, os invito a verlo. Os vamos a dejar el link en la descripción. Lo que sí os animo es a tomar ese test. Si lo haces tú para tú mismo, es una herramienta brutal de autoconocimiento. Te repito, hazlo para tu empresa también, para generar esa huella y saber que, por ejemplo, eres una empresa con una necesidad de desafío nuevo, de un nuevo reto muy elevado o no, muy bajo. Entonces, si tienes una necesidad de reto muy elevado y metes a alguien dentro que precisamente lo que no quiere es retos nuevos todos los días, sino que quiere tener tranquilidad y certeza para poder hacer las cosas de manera más ordenada, va a sufrir muchísimo y va a ser la típica persona que dice cada vez resistencia al cambio, ¿no? ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo otro. Entonces, te invito de verdad que la pruebes, que me dejes luego tu feedback en los comentarios, que me escribas. Siempre que he aplicado esa técnica, esa metodología, ha funcionado súper bien y estoy dispuesto a que, bueno, pues llámame y contáctame y lo hablamos en profundidad. ¿Por qué te digo esto? Porque, como ya te he comentado algunas veces, yo lo primero que quería era tener un equipo superstar, es decir, poder montar un equipo alrededor de este proyecto Carlo Bimbioni con mayúscula, que pudiese dar lo mejor de sí mismo, aunque todos trabajemos en remoto. Yo quiero un equipo de gente autónoma, que venga todos los días con la sonrisa y que aporte al negocio constantemente, cada uno desde su diversidad. Entonces, ¿cómo hago que la diversidad trabaje y encuentre un lenguaje común? Precisamente porque lo que hicimos fue, primero, no hacer la carta Reyes Magos, sino dividir, repensar y reenfocar toda la parte de roles y funciones. Segundo, aplicar el test que te he contado anteriormente de comunicación de crack, para ver si hay personas que se fijan más en los detalles o les gusta más la marcha y hacer muchas tareas y que es porque se necesita sacar mucho volumen, etcétera, etcétera. Entonces, hemos asignado esos roles en función de también esas características de la persona. Pero por último, hemos todos contestado a este test de necesidades humanas para ver que más o menos dentro de un orden, cada uno somos diferentes, pero vamos a decir que hemos buscado unos patrones comunes para tener ese lenguaje común.
porque si cada uno tuviese unos valores muy distintos, no podríamos trabajar juntos, no habría ese encaje cultural, más allá de un tema de generación, de edad, de historia vivida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo llamo, como se suele decir en Italia, il sottile filo rosso, ¿no? que ci unisce, el hilo, sutil hilo rojo que nos une a todos, aunque vivamos en partes distintas del mundo y tengamos nuestra historia muy diferentes, pero cuando vamos de una manera muy coordinada, somos como una orquesta que cada uno toca un instrumento distinto, pero estamos tocando la misma melodía. Así que te deseo lo mismo, estoy seguro que con estas herramientas lo vas a conseguir sacar tu mejor lado como persona y como empresa. Y eso te va a poner un pasito más cerca del objetivo de convertir tu pyme en una pyme superstar, sea cual sea el sentido, el significado que le quieras dar a esa palabra de superstar. Te deseo todo lo mejor y nos vemos en el siguiente vídeo. No te olvides en recomendar este vídeo a otras personas a las que le puedan ser útil, a otros amigos tuyos, amigas, o simplemente a suscribirte a este canal, porque siempre vamos generando más contenidos para ayudar a todos los que están enfrente de una pyme a convertir a su pyme en una pyme superstar. Nos vemos.